Ven aquí, ven. Ven aquí, melón, ven. Siéntate ahí. Ven, siéntate, ven. Ven, siéntate aquí, ven. Ven, siéntate, ven. Siéntate. Buenos días a todos. Somos Chico y Chato. Bueno, Chico es un malamutazo de 6 años. Estamos con Nalita también. Y bueno, hoy queríamos, realmente hemos hecho una guía didáctica para vosotros. Pues para la hora de que el que quiera tener un perro tenga en cuenta una serie de cosas, y circunstancias, y contextos, y normativas. Es muy sencillita y muy simple, que nadie se asuste. Pero creo que son conceptos que se deben de tener en cuenta a la hora de intentar tener un perro, ¿vale? Entonces, bueno, pues Chico me está ayudando mucho, es el que marca la línea de trabajo porque él los conoce mejor que yo. Y bueno, pues ahora a continuación nos la vamos presentando, ¿de acuerdo? ¡Venga! Buenos días a todos otra vez. Bueno, aquí con mis lobitos detrás quería mostraros cuáles son los objetivos que me he marcado para esta guía, que son 3 principalmente. Uno es el de informaros precisamente de cuáles son los puntos a tener en cuenta antes de que tengáis que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Otro punto importante que me he marcado como objetivo es el de intentar concienciar. ¿El de intentar concienciar de qué? Pues de que son seres vivos, de que va a haber que estar con ellos toda la vida. Son seres sociables que están creados y seleccionados por el hombre y para dar servicio al hombre. Y luego también muchas veces daros cuenta que les atribuimos valores y circunstancias humanas, como es qué perro más divertido, qué perro más noble, qué perro más valiente. En fin, estas son, no es que tengan esos valores como tal, aunque nosotros se los atribuyamos humanamente, pero sí nos sirven de interconexión entre lo que es, digamos, la psicología humana y la compañía canina. Y luego también el último objetivo que también quiero hacer constar es que pretendo evitar que precisamente por desinformación de los dueños muchas veces pues haya maltratos, haya abandonos. Esos abandonos acaben en las perreras, que están masificadas y en unas condiciones la mayoría muy lamentables. Y luego también un punto importante, por supuesto, es evitar, creo yo, la cría irresponsable entre particulares. Creo que esto se debe dejar a los profesionales. Bueno, pues una vez comentados un poco los objetivos de la guía que pretendo enseñaros, pues vamos con las primeras partes. En principio lo que habría que plantearse es por qué y para qué quiere un perro. Lógicamente tendremos que tener algún argumento. Puede haber muchos motivos, lógicamente, por compañía, me gustan mucho, es que quiero hacer deporte con él porque yo salgo a correr 12 kilómetros diarios, me gusta ir a pasear, vivo solo y siempre es importante tener una compañía en casa. Puede haber un montón, infinidad de argumentos. Lo importante es que tengáis alguno. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, también que tenéis que tener en cuenta alguna cuestión a este respecto. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un deportista que corro 15 kilómetros diarios, pues hombre, yo como mascota no elegiría, por ejemplo, un mundo francés, que no va a aguantarme los 12 kilómetros diarios corriendo conmigo. Está claro. O si soy una persona mayor, que lo que pretende es salir exclusivamente a por el pan, a dar una vueltecita al parque, etcétera, etcétera, pues hombre, tampoco cogería un perro con una energía fuerte, por ejemplo, un husky. Es decir, no es lo más conveniente para la actividad y el contexto en el que tú quieres tenerle. Entonces, hay que tener un poco en cuenta esto, según nuestros contextos y circunstancias, efectivamente, elegir una mascota que se adapte. Y algo muy importante también, que es importante. A ver, los cachorros son preciosos. Bueno, los cachorros y otros perros que también son preciosos, aunque sean ya de adultos. Pero por favor, por favor, por favor, no nos dejemos guiar tanto por lo que es la belleza y la ternura de un cachorro. Nos comeríamos todos, seguro, pero quizá no estemos eligiendo bien, quizá no sea el mejor cachorro que luego se adapte a las circunstancias. Es decir, lo que me refiero es que no por belleza o por ternura podamos equivocarnos. ¿Mm? Puede haber cachorros que sí, que por su energía, digamos, puedan ser propensos a estar en nuestras circunstancias, en nuestra casa y en nuestro contexto. Pero digamos que debe ser el criador, que es el que conoce al cachorro, el que nos puede, digamos, orientar si realmente va a serlo o quizá no. Entonces, cuidado con este tema de la belleza, el amor a primera vista. Ya os digo, es muy bonito, muy tentador, pero cuidado. Venga, más cosas. Otra parte muy importante a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones de tener una compañía perruna en nuestra vida es precisamente el consenso familiar y los hábitos de vida que rigen en nuestra familia.
Hombre, lo ideal es que a la hora de plantearse tener una mascota entre nosotros, pues es que todos estén de acuerdo y todos quieran, desde ese momento se pueden empezar a planificar las tareas y responsabilidades que cada uno va a adquirir frente al nuevo compañero de la casa. Un perro siempre debe ser un complemento positivo, por supuesto, a lo que es nuestra vida familiar. Jamás debe ser un tema de discusión, de enfados o de peleas y broncas. Bueno, dependiendo también un poquito, digamos, de que si es un niño de 4 años, en que yo no quiero perro, mamá, pero sois cuatro más en casa, adultos, y tener muy clarito todos qué tal. Bueno, lo primero es que el niño a lo mejor ese día no tiene el día bueno, porque en cuanto que le llegue el perrete se va a ver loco, lógicamente. Entonces, bueno, pero lo ideal es que todos estén de acuerdo, es decir, que todos tengáis muy claro lo que queréis y además que todos os repartáis y dividéis las tareas y responsabilidades adquiridas a la hora de que ya llegue el nuevo cachorro a casa. Os tenéis que plantear también si realmente vais a tener tiempo suficiente para sus necesidades, para sacarle, para que salga, para que sociabilice. Tenéis que tener en cuenta también, por ejemplo, pues eso, los periodos vacacionales y de fines de semana, si va a poder ir con vosotros o si no ir mirando alguna residencia que sea buena y tenga prestigio para poder dejarle. En fin, hay que tener en cuenta también estas cosas. Necesidades. Bueno, pues nuestras mascotas tienen una serie de necesidades que hay que cumplir. Por ejemplo, tienen necesidades físicas. Lógicamente tienen que salir a hacer sus cositas, pero no solo hacer sus cositas. Lo suyo es que salgan a un buen rato, pues a jugar, a correr detrás de los conejos, de los ratones, con otros perros, que el dueño les tire la pelota. Es decir, que quemen esa energía que tienen acumulada por su fisiología, pues para evitar en principio que en casa se vuelvan unos trastos y nos monten alguna por ahí. A ver, que también está bien que jueguen en casa con nosotros de vez en cuando, pero pienso que el sitio correcto donde deben hacer todas estas actividades, pues es fuera, en el campo. Bueno, otras necesidades son las alimentarias, lógicamente. Las necesidades alimentarias, lo mejor parece ser ahora mismo es darles pienso seco. La comida húmeda está bien en principio, pero digamos que nos puede provocar a la larga que el perro tenga problemas bucales a nivel de sarro y suciedad. Entonces el pienso seco ayuda a la hora de masticarlo a que precisamente, bueno, pues estas suciedades, digo, pues no aparezcan con tanta asiduidad o tarden bastante más en aparecer. Además de que, bueno, las formulaciones que hay ahora mismo en el mercado son muy variadas, yo os aconsejo que os gastéis un poquito más en un pienso de calidad, pues porque el perro va a estar mejor nutrido, pero es que a la larga, cuando ya el perro se vaya haciendo mayor, si le estamos dando un pienso pues de baja calidad, al final lo vamos a pagar en el veterinario con creces, ¿eh? Por estas faltas nutricionales, al final van a repercutir en la salud del animal. Entonces lo mejor es que os gastéis más en una comida de calidad, pero os lo vais a ahorrar a la larga en el veterinario. Prohibido darles comida de casa. A ver, le puedes dar una chuche, puede estar a tu lado y toma el cachito de filete, cositas muy puntuales, que me han quedado dos trocitos de pescado, te lo mezclo con el pienso, cosas así. El pan, no. Como mucho, un currusquito duro, además duro para que limpie mejor el diente, pero muy poco pan. Los cereales no los toleran en principio los perros, no los asimilan, no los digieren. Por eso también lo del pienso de baja calidad, que normalmente está hecho todo con harinas, que no son lo más adecuado para la alimentación de un cánido. Entonces, bueno, aquí lo de darle comida de casa, nada de nada, ¿eh? Eso es un peligro inminente para la mayoría de los perros. Nuestra comida no se tolera nuestros guisos, es decir, podemos provocarles importantes problemas de salud. Otra cosa son las necesidades sanitarias. Lógicamente, nuestras mascotas tienen que estar al día en sus vacunas, las que marque la ley en nuestro estado. Tienen que tener sus desparasitaciones, tanto internas a nivel intestinal y estomacal como externas a nivel antiparasitarios con la combinación, por ejemplo, de collares y de pipetas. Y luego, por supuesto, las digamos, las higiénicas de la vista a nivel del pelo con sus cepillados y sus corrientes baños cuando los necesiten para tener al perro en condiciones higiénicas pues saludables. Y luego también hay unas necesidades muy importantes que son las psicológicas, pero estas las vamos a dejar para otra diapositiva más avanzada. Responsabilidades que adquirimos cuando decidimos tener una mascota, incluso responsabilidades legales. Bueno, pues la primera de todas es necesario identificar al animal a través de un microchip que le va a poner el veterinario normalmente en la zona del cuello y este microchip lo que consta es de un número exclusivo de identificación de nuestro animal.
Una vez puesto este microchip, el siguiente paso es abrir una cartilla de vacunación o pasaporte, donde se va a poner la pegatina de este número identificativo del animal, aparte de los datos del propietario, el nombre del perro, la raza y sobre todo los apartados de vacunación, donde nos deben de poner los sellos correspondientes a la vacuna que nos vayan poniendo, tanto las obligatorias como si optamos también por poner algunas voluntarias. Bueno, pues ahí tenemos espacio también para estas vacunas voluntarias y otro tipo de intervenciones veterinarias como son desparasitaciones y demás. Creo que es importante, como gesto de responsabilidad también, censar al animal en el censo municipal donde vivamos. Es importante en principio, bueno, pues por ejemplo, si a la hora de que se nos pierde el perro y tal, el perro está censado, la policía municipal suele llevar un lector de chips y bueno, por lo menos estará controlado hasta que nosotros vayamos a rescatarle. También hay otra visión de por qué en principio creo que es importante censarlos, y es que a mayor número de mascotas en el censo municipal, digamos que podremos exigir más espacios para ellos, como por ejemplo parques caninos y demás. Tenemos que tener en cuenta también, porque es otra responsabilidad, el prever que vamos a tener una cobertura económica que no solamente es la de los gastos fijos que vamos a tener cada mes o cada año con las vacunas o tal, no puede haber imprevistos incluso que puedan ser costosos. Esperemos que no, lógicamente, pero que normalmente digamos que requieren un desembolso adicional si tenemos un problema con el perro, ¿de acuerdo? Entonces, importante mirar la cobertura económica de la que disponemos y si podemos cubrir esto. Y luego yo aconsejo, yo y mucha gente más, lógicamente, la esterilización en cualquier caso de la mascota, sea macho o sea hembra. Ya no solo por razones de salud, de lo cual esto os va a informar mucho mejor que yo vuestro veterinario, sino también por cuestiones, digamos, sociales. Normalmente, pues los perros, por ejemplo, que son dominantes, si se les esteriliza pronto y se les educa bien, en principio bajan bastante el nivel de dominancia, es decir, se hacen mucho más suaves, más llevaderos, más educables y más manejables. Evitaremos que se nos escapen detrás de las perras que estén en celo, evitaremos camadas indeseadas, evitaremos si es nuestra perra que nos la cubran porque también se ha escapado. Es decir, no solamente hay razones de salud, sino razones, como os digo, sociales, y además lo que os dije al principio también en la diapositiva, que es que la cría de mascotas debe de quedar para los profesionales que se dedican a ello. Nosotros no somos quienes para hacerlo, porque lo vamos a hacer mal, seguro. Entonces, por favor, esterilizar también. En la diapositiva anterior os he comentado que era importante lo del tema del censo municipal, y de hecho es importante y en principio hasta obligatorio. De eso trata esta diapositiva, de que tenemos que tener en cuenta también la normativa municipal y estatal que rige la tenencia de mascotas. Hay que leérsela, no es larga, pero tenemos que verlo, pues porque tenemos que saber qué podemos hacer y qué no, porque si no sabemos lo que podemos hacer y nos pillan, pues normalmente esto se va a traducir en que vamos a tener que pagar multas e incluso hay riesgo de que nos quiten al perro, depende de cuál sea la broma o la ley que hayamos infringido. Cuidadito con esto, leérosla, porque ya os digo que es lo mejor es evitar estas multas, que aparte de son caras, ya no es por el dinero si lo tienes, es que te pueden quitar al perro como esto se repita. Entonces es muy importante que estemos pendientes de qué normas rigen la tenencia de mascotas en nuestro municipio. Por otra parte, también en este aspecto, y aunque no es obligatorio, sí aconsejable, no es obligatorio en ciertas razas, en otras sí, pero yo lo extrapolo a que lo hagamos con todos, y es el hecho de contratar un seguro de responsabilidad civil. Bueno, lo tenéis desde básico hasta con coberturas enormes. Los seguros de responsabilidad civil de nuestras mascotas no son caros, son por un año y te cubren, pues lo normal, el típico accidente de que la ha tirado una señora, que ha mordido sin querer o queriendo a otro perrito aunque no le haya hecho nada, en fin, todas estas cosas que nos pueden pasar, que hemos cruzado un paso de cebra y yo qué sé, pues el perro se nos ha vuelto para atrás y le da el coche, todas estas cositas que digamos si son culpa de otro nos va a costar pagar si no tenemos un seguro, pues encima si los culpables somos nosotros el desembolso sí que va a ser, Entonces lo mejor es que por muy poco dinero al año cubramos nuestras espaldas y al perro con un seguro de responsabilidad civil. Como os dije antes, hemos dejado para el final esta diapositiva, que son las necesidades psicológicas de nuestro animal. Digamos, es que es la parte más subjetiva, digamos, donde la gente o no está informada o está peor informada, y creo que es un asunto básico
si queremos tener un perro educado y vivir con él en sociedad. Entonces aquí tenéis que poner bastante de vuestra parte. Hay mucha información en Internet, se puede recurrir a muchos manuales, muchos vídeos donde nos pueden dar nociones básicas, incluso de problemas concretos que se nos puedan presentar. Pero hombre, yo os pediría eso, que a través de estos canales de información que hay, que lo básico y lo mínimo, por favor, os lo leáis, pues para no tener sorpresas indeseadas. Daros cuenta de que son, como dije al principio de esta presentación, son animales que son sociables y de manada. Pero ojo, no son humanos, no debemos de tratarles nunca como un humano, ¿de acuerdo? Porque no lo son, nos estamos equivocando y estamos equivocando al perro. Entonces, sobre esto habría mucho que hablar, ya os digo. No es el caso de esta guía en principio, ya iremos ampliando si esto va bien, pero en principio sí que debéis, por favor, informaros un poquito de todo lo que es la psicología básica canina y no tratarles como humanos. ¿A cuánta gente veo tratar a los perros como humanos, como niños pequeños? Y así están los perros, que ni son perros ni son humanos. Son un problema, realmente son un problema. Bien, tenemos que educarles para que puedan vivir en nuestro entorno doméstico. Tienen que salir a la calle, tienen que ver al vecino, tienen que saludar al otro perro del vecino, si es posible que respeten al gato de la vecina de al lado y no se coman a su pajarito. En fin, bueno, estas son cosas un poquito más particulares, pero lo principal es eso, que puedan estar en una ciudad y en la calle con otros seres humanos y otros seres vivos sin problemas. Hay gente que se equivoca mucho y con perros que son dominantes y tienen una personalidad fuerte, además de inteligente, pues quieren mandar. Normalmente los perros de este tipo de energías quieren ser los que marquen las pautas de todo lo que hay que hacer, cuándo y cómo. Esto es un error muy grave, dejarles actuar a ellos como jefes. O sea, ahí podemos tener un problema bastante importante. Entonces, por favor, esta parte, por eso os digo que es mejor leer e informarse de estas cosas. No pueden ser nunca los jefes de la manada, siempre todos los miembros de la familia y él el último. Y para esto hay una serie de técnicas que se pueden aplicar, pero para ello hay que conocerlas, ¿vale? Por eso os digo que hay que informarse de estas técnicas básicas de educación para que sean sociables y puedan convivir con nosotros perfectamente. Algo que pueda ayudar es normalmente, y sobre todo al principio, hasta que los tenemos educados, ya lo sabemos, digamos, cómo, de qué pie cojean, etcétera, es seguir rutinas diarias. Pues tu comida a tal hora siempre, las salidas y los paseos a tal hora, o sea, seguir unas pautas diarias todos los días que ya el perro, digamos, sabe lo que va a hacer antes de hacerlo. Hombre, por otra parte, decís, bueno, esto puede tener un problema, y es que si el perro sabe que sale todos los días a las 7 y resulta que son las 8 y no ha salido, pues es que me va a decir que qué pasa. Pues sí, te va a decir que qué pasa, pero para eso estás tú, para decirle, hoy pasa que salimos más tarde, porque lo digo yo, aunque no haya ninguna razón. Entonces, bueno, pues también nos viene muy bien como técnica de disciplina el ir cambiando también estas rutinas que al principio sí nos ayudan a decirle al perro qué, cómo y cuándo, pero luego se lo podemos cambiar precisamente para seguirle diciendo que aquí mando yo, cuando yo digo y porque yo digo, y no te tengo que explicar nada más. Por eso os digo, pero bueno, es muy importante este capítulo de la psicología básica canina, además de muy apasionante, pues porque cuando leáis un poquito conceptos básicos de estos animales, veréis que es muy distinto su mecanismo psicológico al nuestro. Lo que pasa es que nosotros tendemos a humanizar, ¿vale? Y es un error de verdad. Entonces os pido por favor que aquí tengamos un poquito de información, sobre todo de razas que son más propensas o más difíciles a ser educadas, adaptadas, flexibilizadas y bueno, y hay otras que son mucho más sencillas. Pero en cualquier caso siempre hay que informarse, ¿de acuerdo? Ya estamos llegando al final, nos quedan un par de cositas nada más por ver y ya terminamos. Antes de seguir con esta diapositiva, creo que es importante comentaros una cosa, y es que no regaléis seres vivos. Es mejor que la gente que los vaya a tener, siguiendo los pasos de esta guía, decida. Entonces que se lo regalen entre ellos si quieren, después de decidirlo, pero regalar animales vivos a terceras personas puede suponer un problema para vosotros, para la tercera persona y para el animal. Bueno, pues ahora ya que sabemos todo esto, en fin, tenemos dos opciones, compramos o adoptamos. Bueno, yo os doy unas reglas generales. En principio, por ejemplo, si vais a comprar, pues yo os aconsejo que lo hagáis a través de un criador profesional. Como os he dicho antes, son las personas que están perfectamente capacitadas para hacerlo bien. Para hacerlo bien y no degenerar una raza, generar taras y problemas y enfermedades y cosas de este tipo.
Entonces, además, él será una buena persona que nos podrá enfocar perfectamente sobre qué tipo de cachorro necesitamos una vez que le hayamos contado pues el resumen de lo que hemos respondido en las anteriores preguntas, de nuestros hábitos de vida, de qué pensamos hacer con él, todas estas cositas, si se lo comentamos, probablemente nos pueda enfocar mejor hacia la elección del cachorro. Tampoco, por supuesto, os aconsejo que compréis a particulares. Ya os digo que no somos las personas ni mucho menos adecuadas como para hacer este tipo de cosas. Muchas veces veréis anuncios en el Mil Anuncios y otros sitios donde cachorritos de raza, ¿qué tal? ¿Os van a engañar? Es que os van a engañar, ¿vale? Entonces, por favor. Y tampoco aconsejo que hagáis la compra en tiendas de animales. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque la mayoría, no digo todas, pero la mayoría, esos cachorros que veis en los escaparates tan bonitos y demás suelen provenir de granjas de Europa del Este, donde si queréis informaros hay vídeos e información explícita en Internet, pero la verdad es que es lamentable, pero lamentable. En fin, entonces por eso os digo, creo que lo mejor si vais a comprar es a través de un profesional que es el que nos va a dar las garantías y la seguridad. Otra cosa que podemos hacer es adoptar, lo que yo recomiendo, por supuesto. ¿Y adoptar por qué? Bueno, daros cuenta que las protectoras están masificadas, están hasta arriba, lo cual conlleva que en algunos casos pues los perretes que allí se encuentran tengan un riesgo muy alto de sacrificio. De hecho, se siguen sacrificando mascotas. Ellos no son culpables de esta situación, ellos solo han nacido y bueno, pues es el humano el que los ha dejado en estas lamentables condiciones por varias circunstancias. Entonces, bueno, pues no son los culpables de estar ahí. Tened en cuenta que en protectoras y cosas de este tipo hay una gran variedad de perros para elegir. Tenéis desde más jóvenes, más adultos, de tal, o sea, ahí sí que podéis elegir bien, teniendo en cuenta siempre, ya os digo, las cuestiones y tal de los hábitos, del contexto donde nos movamos y demás, es decir, adaptando a nuestra mascota a nuestra familia. Y luego, por supuesto, va a salir más barato si adoptáis que si compráis, porque los trámites son básicamente muy poquitos, con lo cual, pues en fin, no es un desembolso económico. Así que venga. Bueno, pues después de haber visto todos estos puntos a tener en cuenta, y si los habéis seguido bien, si estáis de acuerdo, si os habéis informado, llega el momento de decidir. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Macho, hembra, grande, pequeño, adulto, cachorro. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Hombre, ¿qué más da entre comillas? A ver, sí da igual, pero no da igual. Me explico, si tienes una casa de 40 metros cuadrados y pretendes tener un mastín conviviendo contigo, no es que el perro no vaya a convivir contigo. Puede perfectamente vivir en tu casa de 40 metros cuadrados. Pero digamos que no es una situación cómoda ni vais a estar muy a gusto los dos. Pues a lo mejor habría que, digamos, bajar el nivel de peso y de tamaño del perro, digamos, pero por una cuestión de comodidad. No es porque el perro no vaya a poder vivir en 40 metros cuadrados aunque pese 80 kilos. Perfectamente, estando con su dueño y teniendo las necesidades antes citadas cubiertas, no vais a tener ningún problema en ese aspecto. Pero bueno, a ver, hay circunstancias en que es mejor, digamos, adaptar. Pero en principio que sea macho, hembra, grande, pequeño, adulto, cachorro, no debería importarnos. Lo importante es, después de todo lo que hemos estado viendo en esta guía, el saber decir de estos 4 o 5 perros que tengo delante, para mi contexto, para mis circunstancias, para mi vida familiar, cuál es el que mejor me conviene. Eso es lo que hay que mirar. Hombre, a la hora también de que sea un cachorro o que sea un adulto, hay un punto también a tener en cuenta y es uno, es decir, a un cachorro tú le puedes ver, pero no conoces realmente su personalidad, no sabes cómo va a reaccionar, luego depende de cómo le eduques o no le eduques, ese te puede torcer o se te puede enderezar, es decir, es todo como muy sui generis, ¿no? Muy, muy imprevisible. En cambio, con los perros adultos es diferente. A un perro adulto, por las personas, por las residencias, por las protectoras que haya pasado, sí podemos conocer perfectamente cuál es su personalidad, su carácter, sus fallos, sus alegrías. Digamos que aquí tenemos bastante documentación ya de antemano conocida, mientras que con un cachorro es mucho más difícil o casi imposible, digamos, saber cómo va a desarrollar esa personalidad mayor, que va a depender mucho de nuestra compañía y de cómo lo hagamos, por supuesto. Mientras que en un adulto, aunque es un poco más difícil de cambiar, si algún hábito lo tiene malo, no digo que imposible, ni mucho menos, es un poco más difícil por su trayectoria, pero por ejemplo si le conocemos eso, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus estímulos, su lenguaje corporal, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, entonces tenemos mucho ganado y esto hay que tenerlo también en cuenta. ¿Mm?
Bueno, pues espero que esta pequeña guía os haya resultado sobre todo útil, que os haya servido. Y ahora pues nada, a disfrutar mucho de vuestras nuevas mascotas. Un abrazo para todos y un aullido cariñoso de Chico y Chato.